las sombras del relato, donde la luz se desvanece y la esperanza parece escapar, surgen aquellos cuyo nombre es temido y cuyo poder es imparable. Son los villanos, las fuerzas oscuras que desafían el orden establecido, los arquitectos del caos, que tejen sus propios destinos con hilos de maldad. Su existencia no es mera casualidad, sino la respuesta a un mundo que se ha desviado de su curso, un reflejo de la lucha interna del alma salvaje. En los libros de la historia de África han sido escritos nombres que son reconocidos por todo el mundo, reyes indiscutibles que lucharon por sus familias y por su legado: Makulu, Scarface, el Rey Notch. Pero como en la ley de vida, existe el bien y el mal. Nombres de reyes indiscutibles, pero que causaron pánico y terror a lo largo de su historia. En las vastas y hostiles tierras de la África subsahariana, estos poderosos felinos, dominados por la sed de poder y la maldad, dejaron marcada su huella imborrable, que sigue siendo recordada hasta el día de hoy. Leones legendarios, nacidos para ser villanos. Año 1898, finales del siglo XIX, una historia de terror que sería recordada por siglos, un caso basado en hechos reales que inspiró a varios documentales, novelas y películas. Los Leones de Tsavo. La historia comienza en marzo de 1898, cuando los trabajadores del ferrocarril, en su mayoría hindúes o esclavos, se encontraban construyendo un puente sobre el río Tsavo. Pronto, sin embargo, los trabajadores comenzaron a ser atacados y asesinados de manera sistemática por un par de leones que merodeaban por el campamento. Los ataques fueron particularmente aterradores, que los leones parecían que no tenían miedo de los seres humanos y atacaban en la oscuridad, entrando en las tiendas de campaña y arrastrando a las víctimas mientras dormían. Entre marzo y diciembre de 1898, los leones mataron a un número alarmante de personas, con estimaciones que varían entre las 28 y 135 víctimas, aunque algunas cifras hablan de hasta 300 muertes. Los leones no solo cazaban a los trabajadores, sino que lo hacían con una ferocidad inusitada. A menudo se llevaban a sus víctimas por la noche y las devoraban parcialmente, dejando solo restos de los cuerpos. La naturaleza de estos ataques, en los que los leones arrastraban a las víctimas sin ningún rastro de lucha, desconcertó a los expertos de la época. Lo que hizo aún más aterrador a este par de leones es que, a diferencia de los leones comunes, no mostraban miedo a los seres humanos, lo cual es un comportamiento poco habitual en los felinos. De hecho, algunos relatos describen cómo los leones entraban a los campamentos y se sentaban cerca de las fogatas, observando a los trabajadores con una total calma. Este comportamiento parecía indicar una falta de instinto natural de huir de los humanos, lo que aumentaba el terror de los supervivientes. El jefe de ingeniería del ferrocarril, el coronel John Henry Patterson, fue el encargado de investigar y poner fin a estos ataques. Después de varios intentos fallidos de ahuyentar a los leones, el coronel Patterson decidió cazarlos personalmente. Durante meses, intentó atrapar y matar a los leones, pero estos se mostraron increíblemente evasivos. Pero finalmente, para diciembre de 1898, después de una serie de intentos fallidos y con gran paciencia, Patterson logró abatir a ambos leones. A pesar de que su comportamiento no era agresivo ni problemático en su manada, su ferocidad y odio hacia el enemigo número uno del león en África, las hienas, lo hicieron reconocido por su brutalidad al enfrentarse hacia ellas. Ndwedumela, el que saluda con fuego. Ndwedumela, al ser el líder de su manada, no toleraba esta competencia desleal. En varias ocasiones, mientras él y su manada se alimentaban de una caza reciente, una jauría de hienas se acercaba para intentar robarle su presa. Lo que hacía único a Ndwedumela es que, a diferencia de otros leones, que a veces se muestran indiferentes o tolerantes con la presencia de hienas, él mostraba un comportamiento absolutamente agresivo y casi vengativo, lanzándose contra ellas sin importar la diferencia numérica. En el documental África de la BBC, se documentó cómo Ndwedumela actuaba con un nivel de agresividad sin igual hacia las hienas. Durante un enfrentamiento con una jauría de hienas que intentaba robar su caza, Ndwedumela no solo defendió su comida, sino que persiguió a las hienas con una furia que parecía personal. Era un espectáculo impresionante. Mientras las hienas intentaban huir,
En Guadumela las acechaba, cazándolas sin descanso, demostrando una agresividad que raramente se observaba en los leones hacia este tipo de animales. Una de las escenas más impactantes mostraba cómo en Guadumela atacaba a las hienas que se acercaban demasiado, mientras el resto de su manada comía sin interrupciones. Él se encargaba de eliminar cualquier amenaza, expulsando a las hienas de su territorio a través de un combate brutal. En una de estas batallas, incluso logró matar a una de las hienas, una victoria poco frecuente para un león, cuyo objetivo generalmente no es exterminar a sus competidores, sino defender su comida. En Guadumela, un villano y una pesadilla para las hienas. Uno de los miembros importantes de la famosa coalición Mapogo, una coalición que para muchos es la más sangrienta y poderosa de la historia, un grupo de 6 verdaderos reyes y guerreros que causaron terror en su época. Uno de ellos, Cola Torcida, aunque no era el más famoso ni el de mayor tamaño, era fácilmente identificable gracias a su cola torcida, un rasgo que había adquirido probablemente por una lesión en una batalla o deformidad congénita. Este tipo de marcas físicas, aunque no afectan a la capacidad de caza o de pelea de un león, sí pueden ser indicadores de la experiencia y la resiliencia del animal. Cola Torcida se destacó no solo por su aspecto, sino también por su tenacidad y su participación en las luchas del grupo Mapogo. Aunque no era tan dominante como otros miembros de la coalición, su habilidad para pelear y su resistencia le valieron el respeto dentro del grupo. En la lucha por mantener el dominio sobre su territorio, los Mapogo enfrentaban a otros leones y grupos rivales, y Cola Torcida jugaba un papel importante en estas brutales batallas. Pero poco a poco empezaría a gustarle el placer de asesinar a otros leones, no solo por defenderse, sino por querer ver sangre y sufrimiento. Finalmente sería corrompido por la sed de poder y expandir aún más su territorio, lo que lo convertiría en un león letal y poderoso. Un verdadero villano que causó terror inclusive a los mismísimos documentalistas, el león más sanguinario y cruel de la historia, el villano que fue el causante de la separación de la coalición Mapogo, Mr. T. Un león con un temperamento único. Desde que era un cachorro, siempre se metía en problemas, inclusive llegando al punto de retar a los miembros adultos de la manada. Desde pequeño no le tenía miedo a nadie. Cuando ya se consolidó la coalición Mapogo, Mr. T era uno de los leones más agresivos al momento de cazar, ganando experiencia y fuerza al cazar presas grandes con facilidad. Mr. T no era el león más grande de la coalición, pero sí era el más agresivo y más sanguinario. A medida que avanzaba el dominio de los Mapogo, Mr. T se destacó por su comportamiento extremadamente violento durante las batallas por el control del territorio, que no solo implicaban confrontaciones con otros leones machos, sino también ataques despiadados a cualquier animal que representara una amenaza. Lo que realmente diferenciaba a Mr. T era su increíble destreza en combate. Durante varias batallas, su capacidad para desmembrar a otros machos rivales, incluso aquellos mucho más grandes o en grupos numerosos, lo convirtió en una figura temida. Además de su tamaño y fuerza, Mr. T también era conocido por su audacia y su disposición a atacar sin piedad. Los Mapogo desataron una serie de batallas violentas que los hicieron famosos. No solo lograron derrotar a sus rivales y otros machos que intentaron desafiar su dominio, sino que también provocaron una serie de muertes y heridas graves en su territorio. Los Mapogo llegaron a ser conocidos por su estilo de vida implacable, cazando, peleando y defendiendo su territorio con una violencia sin igual. En particular, Mr. T se destacó en el uso de su fuerza para controlar a las leonas, de las cuales tomaban el control para asegurarse la descendencia. Aunque este comportamiento fue muy discutido, se consideraba parte del ciclo natural de la dominación en el reino animal. Pero llegaría el día en el que Mr. T se cansaría de estar bajo el mando de su hermano mayor y líder, Makulu, desafiándolo por el trono. Pero otro de los miembros del grupo, Pretty Boy, impidió que Mr. T se acercara a Makulu, donde Mr. T decidiría en abandonar la manada para seguir su propio camino y reinado. Esto de la mano de su más leal compañero y hermano, Cola Torcida. Los dos hermanos causarían una época de terror en el Masai Mara, ya que Mr. T podía desatar toda su furia y fuerza sin estar bajo el mando de ningún líder. Se dice que en la época de estos dos hermanos del terror, acabaron con varios leones que se cruzaron por su camino. Mr. T es recordado como uno de los leones más sanguinarios y formidables que haya existido en la historia del Parque Nacional Kruger.
Su historia no solo ilustra la vida de un león salvaje, sino también el oscuro y sanguinario mundo natural en el que estos animales pelean por su lugar en la jerarquía. Mr. T, el león más sanguinario y más cruel de la historia, sigue siendo una figura emblemática dentro del reino animal y un símbolo de la lucha incansable por el poder y la supervivencia.